Roja Navidad. Episodio 2. Al regresar a casa, John compartió con Mary lo sucedido, pero ella restó importancia al asunto, sugiriendo que las festividades también podían ser momentos de recordar a los ausentes. A John le pareció una perspectiva plausible y decidió dejar atrás el incidente para sumergirse completamente en la celebración navideña junto a su familia. Aquella noche fue la mejor que los Copperpot recordaban, sintiendo que estaban en el lugar adecuado y siendo genuinamente felices. Pasaron semanas después de Navidad y el pueblo pareció recobrar algo de vitalidad. Los barcos pesqueros trabajaban sin descanso, abasteciendo las tiendas con pescado fresco. Micah persuadió a su marido para que diera trabajo a John en su barco, y así se unió a la brigada de pesca. Aunque sus compañeros apenas le dirigían la palabra, John lo tomó como una oportunidad para ganar dinero y al mismo tiempo aprender el idioma. Un día, al regresar del mar, John notó un anuncio funerario en la iglesia del pueblo. Se acercó y al reconocer al joven fallecido como uno de los hijos de la familia que decoró su casa en Navidad, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Aunque no quiso entrar a la iglesia por respeto, no pudo evitar preguntarle a Micah sobre la tragedia. Esta le contó que el joven había tenido problemas médicos que se agravaron hasta llevarlo a la muerte. Los Copperpot sintieron una mezcla de pena, angustia y confusión, sin comprender cómo tal desgracia podía ocurrir en un país con un sistema de salud tan desarrollado y en tan poco tiempo. Pero como todo en Beskoyoki, las respuestas eran escasas, así que dejaron el tema de lado y siguieron adelante. Los meses transcurrieron y los Copperpot se integraron gradualmente en la dinámica del pueblo. John se adaptó a su trabajo en la brigada de pesca, aprendió finés y fue invitado, junto con Mary, al Consejo del Pueblo, una reunión anual donde se tomaban decisiones importantes. A partir del verano, John notó que la pesca se volvía cada vez más difícil. La abundancia de peces que solían encontrar después de Navidad se desvanecía y regresaban con capturas menguantes. Temía perder su trabajo para fin de año y sus temores se confirmaron a mediados de noviembre, cuando le informaron que no necesitarían tantos hombres en la brigada de pesca. Aunque la noticia no era buena para John y su familia, no tuvieron más opción que aceptarla. Aún contaban con ahorros para sobrevivir unos meses y esperaban obtener noticias sobre la situación pesquera del pueblo en el próximo consejo a principios de diciembre. Llegó el día del concilio en la austera iglesia del pueblo. John y Mary se acomodaron junto a Micah y su esposo, con una mezcla de curiosidad y expectación por participar en un evento social después de casi un año en Beskoyoki. El alcalde, un hombre mayor y robusto, hizo su entrada al frente de la iglesia, silenciando los escasos murmullos. Con una voz ronca y profunda, dio inicio al concilio. De repente, otro hombre apareció portando una caja de madera con un agujero en la parte superior y la palabra Navidad escrita en el frente. Colocó la caja en una mesa frente al alcalde y se apartó. La confusión se apoderó de los Copperpot, quienes esperaban noticias sobre el pueblo y discusiones vecinales, pero en lugar de eso, el silencio llenó la iglesia y las expresiones de algunos se tornaron sombrías. El alcalde metió la mano en la caja y extrajo un papel. Después de unos segundos, desplegó el papel y lo mostró a todos mientras leía en voz alta: Karjalainen. John, perplejo, se giró hacia sus vecinos para entender la razón por la cual su nombre estaba en la papeleta y se sorprendió al ver a Micah rompiendo en llanto, mientras su esposo mostraba una expresión de pánico. Sin entender completamente, los Copperpot observaron a Micah levantarse y salir corriendo de la iglesia, seguida por su marido. Acto seguido, el resto de los vecinos, en un silencio sepulcral, se levantaron uno a uno y abandonaron la iglesia. Confundidos y sin respuestas, los Copperpot decidieron dirigirse a casa, esperando poder hablar con Micah y su esposo para entender lo sucedido. Al día siguiente, vieron a Micah salir de su casa y aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre los eventos del día anterior.
Mika les explicó que haber sido elegidos significaba que su familia tendría el honor de decorar su casa para recibir a Santa Claus esa Navidad. Cuando John le preguntó por qué lloraba si era algo positivo, Mika, visiblemente nerviosa, dijo que la emoción les superó al no haber tenido tal suerte antes. Luego, apurada por comprar pan, se despidió, dejando a los Copperpot con más preguntas que respuestas. Los días pasaban, la Navidad se acercaba, y los ahorros de los Copperpot se agotaban, añadiendo un punto de angustia a la familia. Aunque se centraban en celebrar la Navidad, su festividad favorita, se entristecían por no haber sido agraciados con la oportunidad de decorar el exterior de su casa. John sintió la tentación de desafiar la tradición del pueblo y decorar la casa a pesar de no haber sido premiados, pero finalmente optó por no hacerlo para no ganarse enemigos en un lugar donde ya era difícil integrarse. Llegó el día de Navidad y la ilusión invadió a los Copperpot. A pesar de no haber sido elegidos para decorar el exterior de su casa, podían disfrutar de la espléndida decoración de los Karjalainen, visible desde su ventana. Sin embargo, algo les extrañó. No vieron a Mika, su marido, ni a ninguno de sus hijos durante esos días festivos. Incluso en el día de Navidad, las ventanas de su hogar permanecían cerradas. Aunque John y su mujer hubieran deseado felicitarles por la hermosa decoración y desearles unas felices fiestas, no le dieron demasiada importancia y se centraron en la festividad y la alegría familiar. Las festividades transcurrieron y los Copperpot seguían sin saber mucho sobre sus vecinos. Apenas vieron a Mika salir de casa, siempre con prisas y en ocasiones con lágrimas en sus ojos. Un día, mientras John se dirigía a verificar si había pescado a la venta después de casi 2 meses de escasez, notó que se celebraba un nuevo funeral en la iglesia. Un déjà vu lo invadió al recordar que, en el mismo día del año anterior, habían tenido un funeral en ese mismo lugar. Como hizo en el pasado, se acercó para averiguar quién era el desafortunado de esta ocasión. Una sensación de frío y terror recorrió su cuerpo al reconocer al fallecido, uno de los hijos de los Karjalainen. La confusión se apoderó de John, costándole mantener el equilibrio. En el interior de la iglesia, casi todos los vecinos estaban presentes, y Mika y su marido ocupaban asientos al frente. Decidido a ofrecer sus condolencias, John se disponía a entrar en la iglesia cuando 2 vecinos se interpusieron en su camino. A pesar de sus intentos en rudimentario finés, indicando que quería expresar su pésame a los Karjalainen, los hombres negaron con la cabeza y le señalaron la salida. No queriendo generar conflicto en medio de la tragedia, John regresó a casa con gesto de frustración y desconcierto. Al contarle lo sucedido a su mujer, ésta rompió a llorar, mientras John intentaba racionalizar los extraños eventos y las coincidencias con el año anterior. Nos acercamos al desenlace del misterio en Beskojoki. Mientras tanto, ¿qué creéis que puede haberle ocurrido al hijo de los Karjalainen? ¿Qué oscuro secreto esconde el pueblo y sus habitantes? La espera no será larga, así que no olvidéis suscribiros al canal para ser los primeros en conocer el final de esta historia y nos vemos en el episodio final.